El día domingo el pastor comunicó en la congregación de que vamos a empezar a hacer el estudio de Romanos, o sea, lo vamos a continuar, mejor dicho, los días de reunión en casas, ¿no? La reunión familiar. ¿Por qué esto? Porque bueno, los días domingo suele ser cuando más gente hay y es cuando solemos necesitar tratar temas más específicos para toda la congregación en general. Y los días de reunión en hogar solemos estar, a veces lo que estamos un poquito más enfocados en ir creciendo más en el entendimiento, ¿no? De la palabra. Entonces, aprovechando que solemos venir con algunos con apuntes y tenemos la posibilidad de hacerlo de una forma más tranquila y relajada. Vamos a volver al formato de antes. Antes hacíamos los estudios los días martes, de hecho, bueno, hoy lo vamos a volver a hacer, pero en los días miércoles. Vamos a Romano capítulo 7, versículo 21. El hermano Alejandro hace 2 domingos atrás estuvo dando la palabra y él llegó hasta el versículo 20. El pastor había dado un domingo atrás de eso el versículo 14 solo. Luego el hermano Alejandro, el versículo 15 hasta el 20. Y hoy vamos a concluir el capítulo número 7, desde el 21 hasta el 25. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a leer primeramente este pasaje y luego les voy a hacer una pequeña pregunta. Romanos 7, 21 al 25. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén, a la palabra de Dios. Amén. Este pasaje es un pasaje bastante complejo y primero no voy a quemar la enseñanza, ¿no? Primero vamos a hacerlo por parte, ¿no? Después voy a explicar por qué es complejo. Primeramente, este pasaje seguramente muchos lo conocemos, pero me gustaría si alguien se anima a decirme este pasaje, ¿qué les dice para su vida? Lo que acabamos de leer. Lo leo yo de vuelta, para que con atención lo escuchemos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué nos dice? ¿Alguien se anima a decir, a mí esta palabra me habla de tal manera, o yo la entiendo de esta manera? Brevemente, no hace falta que hagamos un estudio. Que la mente es lo que maneja Uh-huh, la parte espiritual y uh-huh, la parte diabólica. uh-huh, Y que si nosotros somos salvos, uh-huh, entonces es muy difícil como humano hacer morir la carne, uh-huh. pero gracias al Señor que somos salvos, tenemos el Espíritu de Él. Amén. Y Él es el que vence todo lo que propone la carne en nosotros para que podamos seguir estando en Él, ¿no? Amén. Sí. Amén. Bien. ¿Así? ¿Alguien más tiene una explicación corta? ¿Algo que se le viene a la mente sobre este pasaje? Yo lo que veo acá, en primer lugar, que hay un reconocimiento. Uh-huh. Hay un reconocimiento, como dice la palabra, ¿no? Se dan cuenta de que algo que yo no quiero hacer es lo que estoy haciendo. Uh-huh. Hay algo más fuerte. Y él lo reconoce porque dice, Pablo, miserable de mí, dice. Uh-huh. ¿Quién me ayudará? Uh-huh. Y después habla de lo que el Señor Jesús puede hacer en esos momentos en cada uno de nosotros. Uh-huh. Amén. Pero lo importante de Pablo es el reconocimiento que tiene Pablo en estos versículos. Amén. Y se da cuenta, porque no es que lo está haciendo sin saber. Él está reconociendo Uh-huh.
lo que está haciendo y cómo es su vida y cómo es la vida de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos habla en esta tarde de esto, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos frena y depende de nosotros. Exactamente. Que nos dejemos frenar o que nos damos caso y sigamos. Amén. Pero Tiene que ver con que tenemos dos naturalezas también. Ujú. Claro, eso es. Amén. Tenemos, o sea, todos tenemos la naturaleza caída, ¿no? Todos somos pecadores y tenemos que luchar contra el pecado a través del Espíritu Santo, habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. Yo a esto agregando un poquito, me hace acordar a Marcos capítulo 7, Ujú. 18 creo, cuando habla que dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Entonces cuando yo leí eso, que lo hice que los chicos lo estudiaran, lo repitieran, es una palabra que siempre sale a flote cuando yo les enseño a los chicos, Ujú. porque es como que nunca nos olvidemos que somos culpables, que desde acá dentro, nos está diciendo el Señor que de dentro del corazón de los hombres Ujú. salen los malos pensamientos y todo lo que es malo, y eso contamina. Así que yo lo veo también agregándole este versículo a esta palabra. Amén. Y eso también nos lleva a buscar más de la presencia de Dios y tener la mente de Cristo, porque también dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Ujú. Pero eso se logra con las disciplinas espirituales, ¿no? Está la oración, la palabra, el Ujú. ayuno, porque es la lucha constante nuestra. Amén. Digamos, no todas las culpas las tiene el diablo, nosotros también tenemos culpa, Ujú. porque es de acuerdo a nuestra entrega a Dios, y de ahí nosotros vamos a estar más firmes y vamos a poder batallar con todas estas cosas que hay, ¿no? Porque Ujú. es lo que nos hace retroceder muchas veces, ¿no? Amén. El estar lejos de nuestro Señor. Así es. Amén. Bueno, terminó el examen. La verdad es que doy gloria al Señor porque verdaderamente en estos versículos hay un peligro de mala interpretación que ahora se los voy a pasar a explicar, que es lo que no quería decir, pero por la gracia del Señor veo que todos entienden por el lado correcto. Sin embargo, yo soy uno de los que en su tiempo lo entendió mal y he escuchado enseñanzas que lo enseñan mal, pero doy gloria al Señor por ustedes. Bueno, como les decía, hoy vamos a concluir el capítulo 7, ¿no? Para que podamos entender mejor este versículo, porque si bien todos han dado una explicación muy buena, tenemos que entender qué está diciendo Pablo y por qué lo está diciendo. Ahora como les decía, ya que volvemos al formato de los días miércoles, esto va a volver a ser más bien un estudio, porque es importante que aprendamos a entender cuando hablábamos del espíritu de la ley. ¿Cuál fue el espíritu con el cual fue escrita la palabra de Dios? ¿Cuál fue la intención del autor? Muchas veces cometemos el error de decir, este versículo a mí me habla de esta manera. Ok, pero ¿qué quiso decir Dios ahí? Porque al que a mí me diga una cosa es distinto a que ahí diga eso, Dios me esté diciendo realmente eso para mi vida o para la iglesia, ¿no? Tenemos que ver, como les decía, de qué vine a hablar hablando anteriormente, ya que si no, si lo agarramos fuera de su contexto, podemos caer en un error que yo mismo caí con este pasaje durante mucho tiempo y he visto a gente caer en este mismo error, que es interpretarlo de acuerdo a lo que dice solamente. ¿Cuál era el tema? Y ahí vamos a volver al estudio. ¿Cuál era el tema que Pablo venía diciendo? Si volvemos ahí a Romanos capítulo 7, hemos leído desde el principio la culpabilidad del hombre, cómo es culpable delante de Dios, cómo el juicio de Dios es justo, cómo la ira de Dios se revela con justicia contra los hombres, porque los hombres, conociendo el bien, eligen el mal, ¿sí? Y en lo último que veníamos viendo en el capítulo 7 es la incapacidad de la ley para salvar, o la incapacidad del hombre de salvarse por medio de la ley. La ley, o mejor dicho, por medio de cumplir la ley, uno no puede ser ni salvo ni santificado. Eso nos había quedado claro, que es lo que Pablo les estaba dejando claro a los romanos. Por medio de cumplir los mandamientos de la ley, no se puede ser salvo.
Ese era el tema que Pablo venía hablando durante todo el capítulo 7. Rápidamente voy a recordarles. Dice Romanos, me fui muy atrás, capítulo 7 dice, versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Y ahí hace la explicación respecto a cómo la ley, cuando uno quiere vivir por medio de la ley en vez de por la gracia de Dios, la ley se enseñorea de uno. Versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y va aclarando que por medio de la ley, ¿para qué era la ley? Para que entendamos nuestro pecado. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué estudiamos día a día? Para entender nuestro pecado, para poder combatir con él. No podés pelear contra un enemigo que no conoces, ¿sí? Y así, versículo a versículo nos va mostrando esto. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Está hablando de él como hombre, no como salvo en Cristo Jesús. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Entonces vamos a continuar a partir de acá entendiendo esto, ¿no? Entendiendo de qué viene hablando Pablo. De que por medio de la ley no se puede ni salvar ni justificar al hombre pecador. Por lo tanto debemos entender, primero que nada, que Pablo no está describiendo acá, cuando él habla como en tiempo presente, pero no está describiendo su situación actual. No está diciendo que él es un miserable porque no puede pelear contra el pecado. Hasta ahora, hasta el capítulo 7, Pablo está describiendo la condición del hombre. Primero empezó con la condición del hombre caído, luego pasó con el legalista, y todavía no terminó de hablar del legalista, el que cree que por medio de la ley puede ser salvo. Y cuando concluye el capítulo 7, recién a partir del capítulo 8 empieza a hablar. Vieron que el versículo, volvemos ahí, el versículo 25 de este capítulo dice, ahí recién dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque hasta acá no había esperanza, no había solución para el hombre, por más que lo intentara por medio de cumplir los mandamientos de Dios, no había esperanza. Cuando dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está diciendo que él, como cristiano, sienta esto. Está describiendo la condición del hombre pecador. ¿Amén? Y lo vamos a ver paso a paso para que entendamos lo que está diciendo. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, ¿quién quiere hacer el bien? ¿Pablo ahora como cristiano? ¿O de qué viene hablando anteriormente? De la persona legalista, del que cree que puede acceder a la gracia por medio de las obras de la ley. Así que queriendo yo hacer el bien, recordemos Pablo que era un fariseo, era un judío de judíos, él había intentado por sí mismo hacer este bien, ¿sí? Así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Aquí encontramos el primer indicio, claro, de que Pablo no está hablando de su estado actual. Si bien tenemos un cuerpo que todavía viene con el embrión del pecado, pero pregunta simple, vamos a ir buscándola en 1 Corintios capítulo 6, pero ¿quién es el que mora en los hijos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo dice que el mal es el que mora en él? El mal. Pablo dice, hallo esta ley, que el mal mora en mí. Ese es el primer indicio de que Pablo no está hablando de su condición actual. Está describiendo cómo era él antes de llegar al versículo 25. Vamos a ir a 1 Corintios. Sí, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Versículo conocidísimo. 6:19. Uh-huh. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, fíjense que Pablo está hablando del cuerpo, el cuerpo que es el que tiene el pecado, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces esto nos da el primer indicio de que Pablo no está diciendo que ahora él está vendido al pecado. Él ya no está más vendido al pecado. Él ya no está más en un estado de miserabilidad, ¿sí? Él viene describiendo cómo estaba él
tratando de cumplir las obras de la ley. Por lo tanto, Pablo no puede, como les decía, estar hablando del mal que mora de que mora el mal dentro de él, porque dentro de él está el Espíritu de Dios en este momento. Y no lo busquemos, pero 2 Corintios también, capítulo 6, dice que ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la comunión? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? Por lo tanto, no puede estar morando en Pablo el mal y el Espíritu de Dios. Uno de los dos se queda y el otro se va. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, todavía no nació de nuevo. Pero lo que es nacido del Espíritu, ahora es Espíritu. Ya no es lo mismo. ¿Amén? Bien, vamos a ir paso por paso. Porque es un pasaje bastante complicado. Sí. Pero, para un cachito ahí. Sí. Cuando nosotros tenemos el Espíritu, también nosotros tenemos batalla. Sí, no, sí. Vamos ahí, vamos más adelante. Tranquilo. Pero el que... versículo... perdón, volvemos a Romanos. Estaba en Corintios. Ahora sí. Versículo 21 de vuelta y 22. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo este mal, esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Fíjense que el hombre interior, ¿sí?, se deleita, quiere cumplir la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuevamente, vamos paso por paso. Si Pablo estuviera diciendo que esta es su condición actual, nos estaría diciendo que tenemos un justificativo cuando pecamos. Porque hay una ley en mis miembros que me lleva al pecado. Y mucho tiempo yo este versículo lo interpreté así. Y cuando peco es porque, bueno, lamentablemente estoy en un cuerpo de pecado que no puede evitar el pecado. Sin embargo, esa declaración no coincide con otras que vamos a ver más adelante. Lo que Pablo está describiendo es lo que muchos de nosotros hemos sido, o muchos tal vez aún son. ¿Qué es? Religiosos intentando cumplir los mandamientos de Dios con nuestras propias fuerzas, en lugar de, como ustedes describían cuando les pregunté, con el Espíritu de Dios. La transformación del cristiano la vamos a ver a partir del capítulo 8 recién. Todavía Pablo está describiendo ese intento del hombre de cumplir la ley de Dios en sus propias fuerzas. Como decía el hermano, es cierto, tenemos batallas, pero Pablo no está justificando nuestras caídas en el pecado. Porque podemos leer este versículo y decir, bueno, pasa que soy vendido al pecado y el mal mora en mí. No. Si soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios mora en mí. Ya no mora el mal. ¿Amén? ¿Se entiende? No es que no tengamos debilidades, no es que nuestra carne, no, lo vamos a ver en el versículo 25. Pablo lo vuelve a declarar. Nuestro cuerpo sigue queriendo el pecado, pero a partir de Cristo ya es distinto. Ya no podemos seguir justificándonos con que, bueno, mi cuerpo lo desea. Y bueno, es entendible. El pecado todavía mora en mí. Eso es una excusa muy peligrosa en la que yo he caído. Me pongo como ejemplo de lo malo. Yo he caído en esa autojustificación. ¿Se acuerdan que hablábamos de la autojustificación? Bueno. Fíjense que fíjense cómo el Espíritu de Dios hasta ahora, recién cuando les preguntaba, muchos hablaban precisamente de esto. Se saltaron el paso porque sabían la respuesta. El Espíritu de Dios ahora mora en nosotros y nos ayuda a batallar contra esa carne. Sin embargo, fíjense cómo Pablo en ningún momento menciona al Espíritu de Dios para nada todavía. El Espíritu de Dios todavía no está jugando ningún rol en esta batalla que está describiendo. Porque la batalla que está describiendo es solo de su cuerpo humano peleando contra su propia mente. Todavía viene describiendo al hombre carnal intentando acercarse a Dios de forma religiosa. ¿Amén? ¿Se entiende? El ser humano, fíjense, puede pasar 3 etapas en su vida, los que llegan a Cristo, ¿no? La primera etapa que tenemos en nuestra vida es el pecado sin culpas. Yo recuerdo muy de chico hacer maldades y no sentir absolutamente nada de malo por lo que hice. Hasta tener la razón en mi mente de lo que hice.
Esa es una primera etapa. Cuando estamos en el mundo, perdidos. ¿Vieron cuando una persona dice perdida en el mundo? Cuando ni siquiera el cuerpo le dice que tiene ningún tipo de culpa por lo que hace. Luego llega una etapa intermedia, que es cuando ya su propio espíritu empieza a batallar y empieza a querer autojustificarse por lo que hizo. Y empieza a buscar, algunos se van para otro lado, pero muchos buscan a Dios. Intentando, más que buscan a Dios, se meten a una iglesia, que es distinto. Muchos se meten a una iglesia buscando lidiar con esta culpa que sienten, ¿sí? Ese es la etapa intermedio. El intento de acercarse a Dios por sus propios medios. Eso es exactamente lo que Pablo viene describiendo acerca de los legalistas. Acerca del que cree que por medio de cumplir mandamientos va a poder complacer a Dios. Y la tercera etapa es la que viene a partir del versículo 25 y en el capítulo siguiente, que es el entendimiento de la necesidad de Cristo en nuestras vidas para vivir una vida plena. Porque vamos a ver que luego parece que cambió la predicación a partir del capítulo 28. Nada más que no lo podía meter todo hoy. Pero van a ver a partir de la próxima enseñanza que, del capítulo 8, que cambia totalmente el discurso, porque ahora está hablando de una vida totalmente distinta. Ya no es esta batalla terrible de la mente contra el corazón que no puedo, que... No, porque ahora somos más que vencedores. Más que vencedor soy en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cambia totalmente el discurso. Lo hemos visto en muchas otras cartas. Desgraciadamente muchos hemos tardado mucho tiempo en la etapa número 2, ¿no? Que es en la autojustificación. Y fíjense, el versículo 24 es la conclusión previa al paso número 3. El paso número 3 es entender que necesitamos a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 24. Miserable de mí. Un cristiano no puede decir que es miserable. Un cristiano es más que vencedor en Cristo. Él no está describiéndose a sí mismo como cristiano. No está diciendo, ay, que este cuerpo de pecado. Yo siempre lo entendí así. Oh, que este cuerpo me obliga a pecar. No, papá, te estás autojustificando. Estás justificando lo injustificable. No. Pablo está diciendo, miserable de mí en ese momento, en ese paso antes de entender. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Si Pablo estuviera describiendo su condición actual, este versículo significaría, la única vez que nos vamos a librar de este cuerpo de muerte es cuando nos moramos, en el día de nuestra muerte. Hasta el día de nuestra muerte no vamos a poder vencer el pecado. Porque lamentablemente mora en nosotros y vamos a seguir cayendo, papá, lo lamento. Es una justificación muy peligrosa en la que podemos caer. Como les decía, hasta acá, hasta el versículo 24, Pablo viene describiendo a ese religioso que intenta acercarse a Dios por todos los medios. Miserable de mí, dice, claro, él era fariseo, era judío, él conocía la ley, quería hacer la voluntad de Dios, pero no llegaba nunca. No llegaba nunca. Y él mismo lo reconocía en sí mismo. No llegaba nunca. Y ahora es donde viene el momento importante. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque si dependiera de mí, nunca podría ser librado de ese pecado. Nunca podríamos ser librados de ese pecado si siguiéramos en este intento de acercarnos por nosotros mismos a Dios. Como les decía, si Pablo estuviese hablando de su condición actual, entonces la única forma de escapar del pecado sería la muerte humana, la muerte física. Hasta que venga Cristo o hasta que nos decida llevarnos, no tenemos solución, lo lamento. Pero a partir del versículo 8 vamos a ver que la cosa cambia. No, se puede tener una vida plena en Cristo, apartada del pecado. Se puede. Solamente que es cuando aprendemos de que ya no depende de nosotros. Es cuando aprendemos a dejar nuestras cargas verdaderamente en Cristo. Y ese es el paso en el que yo he estado, creo que la mayor parte de mi vida. Sí, día a día creyendo de que soy yo el que va a vencer el pecado. No, ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Como les decía, esto no es así. Podemos llevar una vida apartada del pecado por medio del Espíritu de Dios. Vamos a Primera de Juan. Versículo 8.
al 10. Como les decía, ahora pensemos, rearmemos esto que acabamos de leer y de entender para ver que sí se puede vivir una vida, obviamente, en Cristo sin el pecado. ¿Por qué? Porque si no, esto que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8 al 10, no podríamos cumplirlo nunca. Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Está Pablo justificando su pecado? No, como diría Pablo anteriormente, en ninguna manera. No, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto, y acá es donde dice, acá se muestra que realmente somos hijos de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y es muy interesante que tengamos en cuenta la palabra, fíjense, no dice el que peca, dice el que practica el pecado. Porque pregunto, ¿podemos seguir cayendo en algún pecado? Obvio. El mismo Señor Jesús dijo, el que dice que no peca, miente, es un mentiroso. Yo he escuchado a predicadores decir, yo hace tanto tiempo que no peco. En ese momento pecaste porque estás mintiendo. En ese momento te ganó la soberbia. Porque a veces pecamos con la mente, pecamos con el corazón. El que dice el Señor Jesús, el que dice que no peca es un mentiroso. Todos pecamos, no lo podemos evitar en cosas que a veces no nos damos cuenta. Pero acá dice el que practica el pecado. No dice el que patea una pelota porque la vio en la calle. Dice el que practica el deporte del fútbol, para que se entienda. Una cosa es practicar. ¿Quién practica fútbol? ¿El que está sentado viendo el partido? No. El que va a la cancha, que se pone los botines. Bueno, el que se predispone a pecar. A eso se refiere. La práctica es algo que yo toco la guitarra. Yo practico la guitarra todos los días. Me encanta tocar la guitarra. Yo practico la guitarra. ¿Cómo es practicar el pecado? Y que yo voy gustoso y me predispongo a ello. ¿Podemos pecar? Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, sí. ¿Por qué? Lo vamos a leer, vamos a Romanos. Capítulo 7, 25 dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, y acá es donde viene la aclaración final, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Con mi mente, día a día, yo quiero servir a Dios, pero mi carne siempre va a querer seguir teniendo el pecado. La batalla no se va a acabar, pero el hecho de que la batalla no se vaya a acabar no es una justificación para decir, lo lamento, miserable de mí, mi cuerpo peca. ¿Qué querés que le haga, Señor? Vi lo que no debía de ver, deseé lo que no debía de ser. No. Y ahora vamos a continuar, solamente, no lo voy a explicar, solamente para que entendamos la transformación que hay ahora de ese hombre religioso al hombre que llegó a Cristo verdaderamente en los versículos siguientes. Capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, o sea, a partir de ahora, ¿eso qué significa? A partir de ahora, de cuando llegas a Cristo, de cuando este entendimiento, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Ahí está clarito. Ya no podés andar conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, no lo voy a seguir, pero para que se entienda la transformación que hay. Ya no es una excusa como hasta anteriormente, para que entendamos que no está describiendo nuestra condición. Hermanos, no es que nosotros somos miserables. No somos miserables. ¿Qué dice Salmo 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Dichoso quiere decir. Si somos dichosos no somos miserables. Si no nos está describiendo a nosotros. Y esto es algo que me encantó cuando lo entendí. Porque tenemos que dejar de vernos
como ese pobre pecador que intenta y no puede. No, a partir de ahora somos hijos del Dios Altísimo. A partir de ahora, a partir del momento que llegamos a Cristo. Y muchos de nosotros podemos estar tal vez todavía en el paso 2, ¿eh? No siempre el paso 2, no siempre el religioso es el que va a la iglesia, a veces pensamos en otras religiones. No, podemos ser nosotros mismos. Que estamos todavía en ese paso intentando, ¡ay, Señor, que no puedo, que no me sale! Somos miserables porque todavía no hemos llegado al versículo 25. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que es un pasaje, como dijo el hermano Alejandro la semana, el domingo que dio la enseñanza a él, dijo, me cuesta mucho Romanos. Y sí, cuesta mucho. Créanme que es un libro que no es para leerlo así al voleo y seguir de largo. Es para sentarse, es complicado. La forma de escribir de Pablo tampoco ayuda ¿cómo se llama? A la lectura rápida, ¿sí? No es algo que se digiere rápido, es algo que hay que detenerse pasaje a pasaje para entender de qué nos está hablando. Pero bueno, espero que haya sido de bendición y que haya quedado claro.